por poder eh, tener la oportunidad de buscarte, Señor, en este día, invocar tu nombre, Señor, y buscar estar a cuenta contigo, con la motivación de agradarte un Amén. día más, Señor, buscarte a ti y agradarte en lo que tú quieres, Señor, estando en tus negocios, Señor, inquiriendo en tu palabra, Señor. Queremos conocerte aún más en este próximo año, Señor. Y nos presentamos, Señor, una vez más, Padre. Pedimos perdón por lo malo, Señor, por lo que no te agrada, Señor. Y limpiamos nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos que tú nos limpies, Señor, nuestra mente y el corazón para recibir de tu palabra, Señor, y ser edificados, Padre. Bendice al Maestro, bendice, Señor, a las familias que representamos a través de los que estamos conectados en esta hora. Amén. Bendícenos a todos, Señor, independientemente de la distancia, las circunstancias, el tiempo. Tú conoces todo, Señor. En tus manos estamos, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, ponga renuevo y nos dé palabras, Señor, fresca hoy día, Señor. Te lo pedimos, Señor, humildemente, creyendo y entendiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Pablito, por la oración. Amén. Gracias, Señor, porque nos has traído nuevamente acá. ¿Mm? Bueno, hoy continuaremos con las bienaventuranzas. ¿Mm? Las bienaventuranzas. Hablamos de las bienaventuranzas, que era ser dichosos, ser, estar, estar de alguna forma agradecidos. ¿Ah? Eh, ya las bienaventuranzas era que eres bendecido, eres de alguna forma dichoso, eres privilegiado. ¿Ah? Y hablábamos de que las bienaventuranzas, estamos hablando durante esta semana, estuvimos conversando de que las bienaventuranzas no siempre son como el hombre las ve, ¿o no? Porque lo que es bueno para el hombre no necesariamente es bueno para Dios, y eso nos ha ido mostrando, y gracias a Dios hemos ido entendiendo, cada uno de nosotros hemos ido entendiendo que la visión de Dios, y por consecuencia la visión que tendríamos que tener como cristianos, es sumamente diferente a la visión que tiene el mundo, y lo que el mundo considera bueno, no necesariamente Dios lo considera bueno. ¿Ah? Y lo que Dios considera bueno, el mundo no lo considera bueno, y lo peor es que eso va infiltrando en las iglesias, y de repente los cristianos también nos confundimos con esas cosas. ¿Mm? Ahí entonces ahora estuvimos viendo las dos primeras bienaventuranzas, que tienen que ver con que bienaventurados los pobres de espíritu, ¿ya? Porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto la promesa es que le entrega los reinos de los cielos. Acuérdense que también las bienaventuranzas, decíamos que es como el catálogo, es como el catálogo, como el carácter incluso del cristiano, que deberíamos tener, y por consecuencia, si eso lo cumplimos, Dios para cada uno de esos promete una recompensa. Acuérdense que también habíamos conversado en situaciones diferentes que todos nosotros vamos a ser evaluados. ¿M? No es que yo ya dije, gracias Señor, te acepto como mi Salvador y estoy del otro lado. No, porque todos nuestros actos, todo nuestro trabajo en este mundo como cristiano va a ser evaluado. ¿M? Y por eso es que tenemos que prepararnos, y por eso tenemos esa responsabilidad, y por eso tiene sentido lo que planteaba el apóstol Pablo sobre la meta y sobre correr la meta. Y dentro de eso, dentro de este aspecto, estaban las bienaventuranzas, y ahí conversábamos de la primera, que es los pobres de espíritu. Hablábamos que los pobres de espíritu eran aquellas personas o aquellas almas que reconocen su nada, reconocen que necesitan a Dios. Y después también estuvimos hablando sobre los que lloran, hablábamos del tipo de tristeza,
y que muchas veces confundimos la tristeza humana con la tristeza que Dios quiere en realidad, y por eso la tristeza humana es una tristeza que requiere arrepentimiento, y eso es sumamente claro del punto de vista de que nos lleva a que en cada paso que damos en el día a día tenemos que estar permanentemente pidiendo perdón a Dios por las dudas, por las preocupaciones, porque son las tristezas que son carnales, las tristezas que no son de Dios son justamente esas, y eso nos lleva a que tenemos que pedir permanentemente perdón. Y eso nos lleva a una comunión profunda con el Señor y un descanso permanente en el Señor. Es un poco lo que estuvimos hablando, y también estuvimos hablando con respecto a que Dios muchas veces nosotros pedimos cosas, y Dios muchas veces las entrega, pero no necesariamente era la perfecta voluntad de Dios, pero Dios en su misericordia, por su profunda misericordia que Dios tiene, muchas veces nos entrega cosas, aunque sea, no siempre es lo mejor para nosotros. Y eso habíamos visto algunos ejemplos. Y eso fue un poco lo que estuvimos viendo el día martes. No sé si hay algún comentario, algo sobre lo que es esta las bienaventuranzas, y específicamente sobre los dos tipos de bienaventuranza, las primeras dos primeras de pobre espíritu y los que lloran. No sé si hay algún comentario, alguna observación sobre eso, o algo que quieran aportar, o dudas también, bienvenido todo, eh, sobre, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar entonces a avanzar sobre lo que era el tema de los pobres en espíritu. Yo creo que ya todo el tema de los pobres en espíritu, esto ya lo hemos entendido. Todos entendemos que los pobres de espíritu que Dios quiere en nuestra vida, o para nosotros, es que nosotros reconozcamos y digamos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Y eso también tiene que ver con una cosa que vimos hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de caminar en el camino de Dios, hablábamos del caso de Gedeón. ¿Y qué relación tiene esto del pobre de espíritu con el caso de Gedeón? No sé si alguien lo puede relacionar o lo entienden. ¿Qué relación tiene el tema de Gedeón con ser pobre de espíritu? ¿Tiene alguna relación o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene alguna? Eh, A ver, bueno, el relato bíblico señala que Gedeón no se sentía capaz de cumplir la tarea que Dios le estaba demandando. Por eso pedía confirmación acerca de lo que iba a realizar. Pero ahí nuestra incapacidad, po, eso digamos, como él ve su incapacidad humana para una tarea que es prácticamente divina, y eso demuestra que su pobreza, en realidad. así es. Justamente, ¿ah? La incapacidad humana, recuerden que tenía que él vencer. Él era un hombre más común y silvestre dentro del pueblo de Israel. No era un líder, no era alguien, no era un príncipe dentro de Israel, sino que era una persona común y silvestre. Entonces, que además tenía mucho miedo, como dice el padrito Spencer, que estaba incluso escondido, trillando su trigo, para que no le vinieran a robar, y sin embargo el Señor lo llama. Y porque justamente Dios no nos llama porque nosotros somos super capos, o porque somos capaces, o porque somos súper buenos, sino que Dios llama justamente porque somos miserables. Y eso tenemos que entender, que es por solamente la gracia de Dios que somos algo y podemos hacer algo. Y entonces, este concepto de pobre espíritu, él reconoce su debilidad, y no solamente que él reconoce su debilidad, sino que Dios lo lleva a una situación increíble, imposible. Es decir, vencer a un ejército de 50.000 hombres, que eran
los madianitas, 50.000 hombres con 300 hombres, ¿se dan cuenta? Es decir, una cosa imposible, imposible de lograr. Y ahí, no sé si ustedes se pueden poner en los zapatos de Gedeón, pero Gedeón realmente tuvo que decir, Señor, tengo que confiar en ti porque si no, esto es imposible de poder hacerlo. Bueno, y eso es justamente reconocer y decir, porque el que pelea las batallas, el que pelea nuestras cosas, el que da las soluciones para nuestra vida, no soy yo. Y eso es un tema sumamente difícil de entender y aplicar en nuestra vida, y que es muy importante que se lo pidamos, y por eso hablamos del 1%, que nosotros aportamos solamente el 1%, lo cual es la nada misma, y el Señor aporta el 99%. Y eso es entender y eso es ser humilde de corazón y entender y decir, Señor, todo lo haces tú. Y entonces, en términos prácticos, hablábamos, ¿no? Que si yo a alguien le doy 100.000 pesos, en realidad, ¿cuánto le estoy dando? 1.000 pesos. Mm. Porque los 99 son del Señor, no son nuestros. Y no sé si eso te hace cambiar la visión de la vida o no. Porque cuando yo le Claro que doy sí, po. 1.000 pesos a Mm. alguien, yo digo, oh, yo le di 100.000 pesos. Pero cuando le digo, oye viejo, yo te di 1.000 nomás, churra, y el resto era del Señor, no era mío. Oh, 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 en realidad. ¿Y le solucionaste la vida a alguien con 1.000 pesos? No. Con 1.000 pesos no le soluciona a nadie la vida, ¿o no? Pero Mm. si el Señor aporta los 99.000 restantes, hace mucha diferencia. ¿M? Y entonces sí puedo ayudar a alguien. Entonces, ese es un poco el concepto. Y esa es la pobreza de espíritu, en definitiva. ¿M? Entonces, entender eso, entender que el que habla no soy yo, entender que el que hace la buena obra no soy yo, es solamente misericordia y gracia de Dios. No sé qué les parece. ¿M? ¿Ya? Pero ese es en términos prácticos la pobreza de espíritu. ¿M? ¿Ya? Entonces, eh, em, ¿m? ¿Ya? Entonces, justamente ahí se produce este crecimiento de fe. Y por eso hablábamos también en Lucas, y habíamos leído Lucas 10, perdón, no Lucas, sino habíamos leído el tema en el Apocalipsis, en el Apocalipsis 2 del 9 al 11. Ya habíamos hablado de la iglesia de Esmirna de Esmirna, y también lo mismo pasa con la iglesia de Filadelfia. ¿M? ¿Podemos leer Apocalipsis 2 del 9 al 11? Del 9 al 11. Sí, Yo lo tengo. ya, amén. Dulce mía, Apocalipsis 2 del 9 al 11. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el concepto de ser pobre pero ser rico. ¿M? ¿Ya? Que claramente lo habla la iglesia de Esmirna, que es la iglesia La perseguida, iglesia pero también, perseguida es esta. sí, la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, pero también lo dice la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia es la iglesia que hoy deberíamos ser, que no es la iglesia perseguida, pero es una iglesia que toma su cruz diaria, por eso es la iglesia fiel. Y también le dicen que es débil. ¿M?
pero en realidad eres rico. Entonces, ese es un poco el concepto de lo que es esta disyuntiva de la pobreza, pero en realidad eres rico. Em, y entonces, esa pobreza claramente no es material, sino que es una pobreza que humanamente es débil, pero que el Señor empieza a actuar en ti. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, cómo en el día a día, en el vivir diario, cómo podemos cómo el Señor nos va mostrando esa debilidad para que posteriormente seamos ricos y para que posteriormente seamos fuertes? ¿Cómo, cómo el Señor nos va mostrando esa debilidad en el día a día? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen ustedes que Dios nos va mostrando esa debilidad? ¿Cómo nos muestra esa debilidad? Y seguramente todos ustedes han ido viviendo diferentes situaciones. ¿Sí? ¿Creéis? Cuando nos humillamos, Cristian, Así es. Sí, sí. Eso es cuando nos humillamos, pero el Señor lo que va haciendo, y esto es un tema esto es un tema sumamente importante de entender, porque todos nosotros, en más o menor medida, algunos más, otros menos, todos nosotros actuamos en forma natural, en forma soberbia, y además creemos que tenemos capacidades. Entonces Dios, en su misericordia, para aplicar el concepto de Gedeón del 1% solamente, Dios en su misericordia te empieza, esto es una vez que yo entrego todas las cosas en las manos de Dios. Acá estoy diciendo cuando yo entrego todas las cosas en la mano de Dios. Cuando yo empiezo a entregar todas las cosas en la mano de Dios, Dios permite en mi vida que yo me equivoque, que me ocurran dolores, que me ocurran situaciones difíciles que no necesariamente son las que yo me busqué, sino que Dios las permite para mi vida, para demostrar mi debilidad, para demostrar que si Dios te saca la gracia en un minuto, todo tu cuerpo se destruye, todo tu razonamiento no sirve de nada, todas tus capacidades de liderazgo no sirven de nada, todas tus capacidades de organizarte no sirven de nada. Entonces Dios permite eso en tu vida. ¿Para qué? Para que reconozcas tu nada, porque si no, no lo reconocemos. Porque nosotros no estamos dispuestos en forma natural, en forma humana, a reconocer nuestra debilidad. ¿O no? Mira, ¿Sí? Pablito, buenos dale. días. Y es muy interesante lo que plantea Grace porque por lo general nosotros somos autosuficientes, pero, pero lo hermoso de la palabra de Dios es que nos hace conocer el carácter de Dios. Así, Siempre Dios va a estar con el pobre, con el débil, y eso nos da la ventaja de que tenemos un padre que es protector. Entonces, eh, para poder, digamos, experimentar toda esta gracia que Dios tiene, eh, yo creo que hay que invitar a Dios que entre en esas áreas donde nosotros somos débiles y declarárselas en oración, amén. presentar esas áreas. ¿Sabes qué palabra se me viene a la mente? Es cuando, por ejemplo, no sé, se me vino así ahora, cuando estaba el santuario en el Ezequiel, estaban en el santuario y habían unas cámaras secretas. Y Dios le dice, me parece, en unos pasajes, no me acuerdo bien qué capítulo ni nada, que rompa la pared, y atrás de la pared, en el mismo santuario, en el mismo templo, habían imágenes de Acera, de Astarot, de puros dioses ajenos, de Baal. Entonces,
a veces nosotros en nuestra vida sutilmente o no pensamos, hay cosas que a Dios no le agradan, que son aberración, que a Dios no le gustan. Y esas áreas que son de debilidad, que son de ignorancia, que son áreas oscuras de nuestra vida, hay que presentárselas al Señor. Hay que, hay que, hay que derribar esas murallas de que esta parte no, esta parte es mía, esta parte Dios no puede tocarla, es de mi intimidad o es algo que yo tengo. Eso yo creo que esa debilidad, esa pobreza, hay que exhibírsela al Señor, hay que mostrársela porque para que pueda orar en esas cosas. Súper lindo, Mm, ¿ah? Súper lindo. Cristian, ¿Qué le sí, parece? ¿Ah? ¿Inge? me parece muy, muy preciso y claro lo que ambos están diciendo, porque la naturaleza del ser humano, como tú decías, está imposibilitada para hacer el bien. No podemos. Y a Bueno, eso se suma aún más que nuestro corazón y por lo tanto nuestra mente, sentimientos, nos lleva a engañarnos. Y como dice Pablo Wilson, detrás de ese engaño que nos hacen nuestros sentimientos, que nos creemos muy internamente, en lo muy interno nos creemos buenos, nos esconden esos sentimientos, no se esconden las verdaderas motivaciones, los verdaderos baales, los verdaderos astarotes y todos esos ídolos que tenemos en nuestro ego, que son Mm. muy sutiles. Yo realmente sé, hablo esto con conocimiento de causa, porque este año ha sido un año muy intenso en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las emociones y todos los ejercicios espiritual, y realmente el Señor me ha revelado ciertas motivaciones muy internas que dirigían ciertas acciones y pensamientos míos y que yo no me había dado cuenta durante más de 60 años. Mm. es Entonces es muy significativo lo que se está diciendo acá. Es casi, yo diría, la base de lo que nos dirige en nuestra conducta y en nuestros sentimientos. absolutamente. Y eso, la llave absoluta la tiene el Señor. Y nosotros, de esa llave, no tenemos nada, pero sí podemos, yo creo, tener una cerradura que vendría a ser como el 1%, que es nuestra voluntad, y que puede calzar con esa llave. Así es. Así lo veo yo al menos. Súper lindo. Súper lindo. Y es el decir ya, Señor. Amén. Señor, yo quiero efectivamente que me muestres. ¿M? Y entonces el Amén. Señor empieza a mostrar esas cosas que estaban ocultas, que tal cual como dice Inge, ni siquiera nosotros sabíamos que estaban, ¿sí? Porque nosotros nos consideramos buenos en el fondo, nos consideramos buenos en el fondo. Eh, entonces el Señor nos empieza a mostrar y de repente empezamos a entender lo que había en nuestro interior y cuáles eran las motivaciones. Incluso, por ejemplo, nos empieza a mostrar cosas como envidias, como cosas, como incluso nuestros Tal complejos. cual. Es decir, todas esas cosas que nosotros no creíamos que teníamos ni siquiera. ¿Mm? Y que nos causan vergüenza, porque el sentir envidia, el sentir celo o deseo de venganza, nos causa una conmoción interna porque nosotros creíamos que no los teníamos esos sentimientos. Así es, justamente. ¿Ah? Ya, entonces, sumamente lindo, pero eso es lo maravilloso de eso, que es la luz de Dios, justamente, porque el Espíritu Santo empieza a iluminar tu alma, y tal cual como poníamos como mencionábamos en otros casos, cuando uno en una pieza oscura enciende la luz, ve ciertas cosas que están sucias y qué sé yo. Pero si enciende, o si enciende una luz pequeña, la linterna, pero si enciende después la luz de la pieza, ya ve más mugre. Pero si abre una enorme ventana y deja que la luz del sol entre, ahí ve una cantidad de mugre impresionante y que antes no la veíamos. ¿No? Esto mismo es el proceso purificador y la luz de Dios en nuestra vida. ¿Mm? Ahora,
Hay un tema que es sumamente importante, que también lo planteaba Pablo Wilson y lo planteaba también Graciela, que tiene que ver con que, claro, estas cosas que Dios nos muestra, estas cosas que Dios nos muestra, tenemos que pedirle al Señor perdón, por supuesto, sumamente importante, pero no solamente pedirle al Señor perdón, y no solamente manifestárselas al Señor, sino que hay una acción que es muy importante, que es manifestarla a nuestro prójimo. Es decir, los cristianos tenemos una cultura de ocultar nuestras Mm, debilidades, ujú, de ocultar nuestras falencias. ¿Se dan ujú, cuenta? ujú, Y esas cosas es un tema sumamente importante y tenemos que pedirle a Dios para que nos dé la fuerza para para poder, para poder de alguna forma decir y mencionar a nuestros prójimos las debilidades que tenemos. Porque es la única herramienta potente, cortante, que lucha contra Satanás y destruye el acusamiento de Satanás frente al Padre. Porque cuando yo tengo cosas ocultas que no le digo a mi prójimo, son cosas ocultas. Por consecuencia, Satanás sí las conoce. Y entonces va y te acusa al Padre. En cambio, cuando yo expreso mis debilidades y digo, no, yo en esto tengo este problema, y ojo, y no tienen que ser grandes problemas si estamos hablando de cosas pequeñas, como de repente me molesto, no me controlo, muchas veces me molesto, cosas como por ejemplo, me cuesta a mí, hay un tema, y yo he dicho, Señor, tú lo sabes, el tema, por ejemplo, de empezar a comer y no poder detenerse. Y claro, uno come un montón y mira, y no. Es decir, por ejemplo, yo siempre tengo un hermano que tiene una característica impresionante, que él come una porción solamente. Y es una porción y no come más. Entonces uno le dice a él, le dice, oye, a ver, ¿quiere un poquito más? No, está bien, es mi porción. Eso yo jamás lo he podido hacer. Entonces yo lo planteaba y decía, Señor, ¿cómo no puedo controlarme? Decía, Señor, ¿cómo no puede ser que yo pueda comer solo una porción? Y entonces finalmente dije, Señor, yo no lo puedo. Si tú no mm, me lo sacas eso, ¿quién lo puede hacer? Yo no lo puedo. Lo he intentado en un montón de veces. He hecho incluso técnicas del punto de vista de, por ejemplo, que me decía Inge, de no cenar en la noche, entonces eso me permitía no comer en la noche, por lo tanto ahí no comía tanto, pero tarde o temprano fallaba. Entonces dije, Señor, tú lo sabes. Y estas son las cosas que tenemos que ir mostrando. Y tenemos que decir, hoy, en esto fallo, en esto no soy capaz, soy poco paciente, tengo cosas mentirillas que digo, oculto cosas, no le digo a mis cónyuges o a mi cercano realmente lo que es. Todo eso tenemos que plantearlo primero frente a Dios y después pedirle la gracia a Dios para confesarlo frente al público. Por eso es que Jesucristo decía, lo que se habla lo que se habla en forma oculta, gritadlo en las azoteas. Porque cuando yo lo grito en la azotea, Satanás, Satanás no tiene con qué acusar. ¿Se dan cuenta? Y esto es un tema que mm, humanamente, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no queremos vernos en ridículo. Y eso tenemos que decir, no, Señor, porque el que nos protege es el Señor, no nosotros. No sé si ¿qué piensan sobre eso? ¿Mm? ¿Qué piensan sobre eso? ¿O cómo lo han visto? ¿O si lo han hecho? ¿O lo están haciendo? ¿Les ha traído algo? Y todo esto tiene que ver con la pobreza espiritual. ¿Ah? Es decir, lo que pasa es que esta teoría, que significa ser pobre de espíritu, hoy sí hay que ser pobre de espíritu, la pregunta es cómo lo llevamos a la práctica. Y a la práctica se lleva lo que estamos hablando.
Si no, siempre queda en una teoría. Súper linda la teoría, suena súper bien, pero no la llevamos a la práctica. ¿Mm? Don Cristian, Sí, adelante, a mí, Elías. a mí bueno, estoy más, más o menos haciendo lo que justo está planteando en la semana porque estaba con unas situaciones de dinero personales y, y me empecé a dar cuenta que por qué no se me ve el dinero. Amén. Gano dinero, pero, pero hay otros amigos que quizás no ganan tanto, pero se les ven los recursos. Entonces yo siempre he estado como callado en ese aspecto, pero sin saber que era un tema, pues. Pensé que era mi vida, que yo era medio desordenado, con mis propias finanzas, o más que desordenado, sino que era de gustos más, ¿verdad? Me gustaba darme mi gusto. Entonces como que lo planteé a mi amigo y les dije así abiertamente, ¿saben? Que no sé qué me pasa, que no se me ven los recursos, o no, y como que fue por un lado liberador. Y por el lado, mis otros amigos también me empezaron a aconsejar en ese aspecto. Entonces fue un tema y también, por supuesto, le busqué, le pedí a Dios que me mostrara qué es lo que pasa, pero qué es lo que pasa conmigo en ese aspecto, y, pero como que fue liberador. No sé si va por ahí, pero sentí Claro. que por fin podía decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? No, no me, no sé, algo pasa que no lo entiendo. No lo entiendo, debería tener ya, estar un poco más resuelto, pero aún estoy como en el principio desde que empecé, entonces hay algo ahí. Aparte de todo lo que uno plantea de las puertas que quedan entreabiertas del pasado, cosas que uno no ha resuelto, sus propios padres, pero también el poder planteárselo al grupo de amigos, que tampoco es menor, me ha ayudado mucho. Amén. Súper lindo. No sé qué les parece. Eh, representa mucho lo que dice Elías, me representa particular mucho a mí, porque yo viví endeudado mucho tiempo, años, años de años. Ujú. Y eso, cuando uno te das cuenta que el sistema te está atrapando, que está atrapado en el sistema, quieres salir. Yo hace años ya rompí todas las tarjetas, rompí todo, digamos, cerré todos los créditos y tomé la decisión de vivir al contado. No es fácil, no es fácil, pero en mi desorden Dios me resplandeció y hoy día tengo hasta ahorros. Eh, Podría a lo mejor tomar la decisión de Ujú. estar un tiempo sin trabajar y podría sustentarme con lo que he guardado, pero es la gracia de Dios, son decisiones. Todo esto son decisiones de fe. Sí, El sí. hecho de poder vivir sin pedir prestado, y es más, que se cumpla la palabra, es que tú puedas dar, pasar prestado a personas que quizás tienen inclusive un mayor ingreso que tú, y es algo maravilloso, es algo que no se entiende. Como dice Elías, son parte, porque uno quiere ser siempre winner, po, mostrarse siempre winner ser un ganador, mostrarse siempre en victoria con los que nos rodean. Y esa imagen muchas veces es engañosa, po. Es como el pan leudado que hablábamos anoche, Cristian, de que nosotros queremos mostrarnos grandes, frondosos, pucha, poderosos. Y Dios quiere que nosotros seamos el pan sin levadura, po, que seamos reales, de afuera se vea lo que está dentro y de adentro se vea lo que está afuera. Ese es el pan sin levadura, ese es el sacerdocio que Cristo nos invita a que nosotros podamos ejercer, mostrarnos reales con la gente. Y eso implica también declarar nuestras vulnerabilidades, tener a alguien de confianza, un amigo, y decirle, mira, me pasa esto, tengo este problema, y yo
soy así, me cuesta, necesito de Dios que obre en mi vida, necesito que esta parte el Señor opere. Eso lo que yo creo que particularmente a los hombres, no sé, a las mujeres, ellas también tienen un punto de vista particular acerca de las cosas, pero a mí puntualmente me pasa eso. Y cuando declaro las cosas, Dios empieza a orar. Súper bien. Amén. Excelente, gracias a Dios. Eso es justamente misericordia de Dios, ¿ah? Y justamente lo que, entonces, en definitiva, lo que ustedes están mencionando es, si yo declaro mis, mis faltas, mis faltas y mis debilidades, lo que estoy haciendo es un par de cosas sumamente lindas. El primero es que me estoy humillando. Por lo tanto, cuando me humillo, la gracia de Dios viene sobre mí. Por lo tanto, empiezo a entender la palabra y empiezo a entender más del Señor. Segundo, como lo declaro a otro, ataco directamente a Satanás para que Satanás no me, no me acuse. Porque acuérdense que esto es sumamente importante, que la voluntad de Dios nosotros no la podemos hacer. Hacer la voluntad de Dios es algo sobrehumano. Nosotros no podemos vivir la vida del cristiano, ¿me entiendes? Nosotros no podemos seguir las pisadas de Dios. Nosotros no podemos seguir las pisadas de Jesucristo. Solamente podemos hacerlo si Dios toma el 99% de nuestra capacidad y nos mueve. Si no, es imposible hacerlo. Por eso es tan importante y por eso es tan importante la humildad. Por eso es que Dios da gracia al humilde, porque nosotros no podemos hacerlo. Y esto es sumamente importante entender y nos cuesta entender a los cristianos, que nosotros nos movemos por la gracia de Dios. Entonces, cuando yo, volviendo al tema de que cuando yo empiezo a declarar mis debilidades, mis problemas, mis traumas, mis situaciones, mis complejos, eh, y empiezo a declararlas, entonces, lo primero me humillo y Dios da la gracia. Segundo, Satanás no tiene nada que acusarme. Y tercero, ocurre algo maravilloso. Empiezo a escuchar consejos. Somos muy malos, pero muy recontra malos para escuchar consejos. Y tenemos que escuchar los consejos de nuestro prójimo. Entonces, justamente, y esto es lo que está planteando Pablo Wilson, Elías, Subarián, Graciela, es justamente este es el proceso en términos prácticos que se denomina de ser pobre de espíritu. Porque eso nos lleva en términos prácticos a hacer estas acciones. Así que súper lindo, me parece súper bien esto lo que hemos Cristian, planteado sobre se el te, tema de la se te pobreza. está, ¿Sí? se te Adelante, está Luciano. cortando la voz de repente. ¿Se me está cortando la señal, tal vez? ¿O no? ¿No es señal? A Sí, ver, no, la señal puede parece que ser. está buena. La voz- ¿El resto, el resto también me escucha cortado o no? Sí, El resto también me escucha cortado. Ya. ¿Ahora me escucha mejor o escucha peor? Cambié un Yo poco la escucho bien, buenos días, yo escucho bien. Yo Ya, súper bien, también, escucho bien. ya, Sí, ahí se ok. escucha mejor ahora, ¿Me incluso. escucha mejor Igual ahora? escucho ahora bien. sí. Cambié ahí el sistema. Ya, súper bien. ¿Qué les parece con lo que estamos hablando? ¿Algún comentario adicional sobre lo que estamos hablando? ¿Qué pasó? Crecen en tu imagen, ¿no está? Sí, Es que es se que paró. Ah, ahí está. me levanté para Ahí cargar, por estás. eso. Ya, Ah, está bien. pero hay algo, eso, aquí volví. Eh, sí, Ah, ¿hay algo adicional acá sobre estoy, esto? Sobre acá estoy, acá está. acá estoy.
¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? ¿Hay algo más sobre el tema de la pobreza de espíritu o lo que hemos hablado sobre la humildad? Sí, ¿No? Ya. Entonces, sí. eso es. Yo creo que uno ¿Sí? tiene que aprender Dime. a hablar ciertas cosas que no las habla nomás o que no se da cuenta, porque a mí me pasa que yo agradezco la sinceridad de los que hablaron, de los que contaron sus cosas, que son personales, y reconozco que a mí me cuesta mucho hablar de cosas personales. Amén. ¿Mm? Amén. Súper, sí. Es un proceso que Dios tiene que ir mostrándonos a cada uno. ¿Ya? Ujú. Entonces, ese era el primer tema que estuvimos viendo en profundidad sobre la pobreza de espíritu y para entender en forma práctica la pobreza de espíritu. Después, la segunda bienaventuranza tiene que ver con los que lloran. Y ahí habíamos hablado sobre los que lloran y hacíamos diferencia entre los tres tipos de llorar, que era el llanto que era de llorar porque yo soy pobrecito, porque me va mal, porque tengo dudas, porque me siento angustiado, y que esa era la pobreza carnal, que en definitiva teníamos que pedir perdón, ¿se acuerdan? Eso lo hablábamos. Y después existían dos tipos de tristezas. La primera, que es fundamental, que es la tristeza que yo reconozco frente a Dios lo poco que soy, la poca constancia que soy, y digo, Señor, cámbiame, muéstrame, porque en realidad mi vida está llena de cosas, y entonces digo, miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Es lo que decía también el apóstol Pablo. ¿Mm? Y la tercera es el tema de dar la vida por mi prójimo y empezar a vivir el segundo mandamiento de verdad. ¿Mm? Ahora, este segundo mandamiento, y por supuesto, estas dos formas de llorar, estas dos formas de tristeza, solo las pone el Señor. No es que yo, es de nuevo, son tristezas sobrehumanas, ¿me entienden? Es decir, el reconocer que necesito profundamente a Cristo y que yo no soy nada y que soy un siervo inútil, no es un tema humano, ¿no? Todos entiendo eso y todos entendemos que eso es un tema que humanamente no se puede hacer. Solamente cuando Dios te da la gracia, lo puedes hacer. El tema de dar la vida por mi prójimo, del punto de vista de que cuando mi cónyuge, mis hijos, el vecino en el trabajo, no me hablan bien y yo le doy gracias a Dios, eso es algo sobrehumano, no lo podemos hacer humanamente. Y solo con la gracia de Dios se puede hacer, y por eso está el 99% de las fuerzas que hace el Señor. Entonces, eso es todo este proceso de llorar y decir, Señor, Señor, eh, muéstrame cómo debo actuar. Y ese es el proceso de la tristeza carnal, hay que diferenciar según el estado espiritual en el que vivo, ¿ya? Porque hay situaciones, y nos ha pasado a nosotros también, muchas veces que nosotros le hemos pedido a Dios por un trabajo, por un cónyuge, por un hijo, qué sé yo, y Dios lo ha hecho, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios en su gracia, en su misericordia, muchas veces nos da cosas que nosotros pedimos. Y este es el caso de Ana. ¿Me entiendes? Si bien no es el ideal de forma de pedir, porque a medida que vamos creciendo, nuestro pedir tiene que decir, Señor, muéstrame lo que hay y hágase tu voluntad y no la mía. Pero en los primeros estados espirituales, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, y eso puede durar varios años, Dios nos otorga esas gracias, esos regalos. ¿Mm?
Pero a medida que empezamos a caminar en el camino oscuro de la fe, es decir, Dios nos lleva de un estado de vivir en los sentimientos a vivir por fe, en el caminar por fe, entonces ya mis oraciones y mi llorar tiene que ser orientado a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, como el Señor también, ese es el ejemplo. Ojo, el, la pregunta es, ¿por qué Dios Jesucristo hizo esa oración? ¿Porque Él la necesitaba? ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo hace la oración en el huerto del Edén que dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía? ¿Por qué lo hizo? ¿Ustedes han puesto a pensar por qué? Indudablemente estaba complicado, estaba muy complicado porque sabía que se iba a cortar la comunión con el Padre. Pero la principal causa tiene que ver por el ejemplo de que Dios Jesucristo iba a ser un sacrificio que nosotros ni siquiera podemos dimensionar. Y sin embargo, nos puso el ejemplo diciendo que, Padre, si tú lo quieres, yo lo hago. Ese es el ejemplo. Eso es por eso es que lo hizo. Acuérdense que Jesucristo no hacía los milagros porque a él le gustaba hacer milagros. Los milagros tenían un solo sentido: demostrar el poder de Dios y para que nosotros pudiéramos creer. Si Dios no necesita demostrar su poder, no necesita. No necesita que nosotros reconozcamos y digamos, oh, qué bueno Dios, que no. Es solamente por misericordia y amor a nosotros. Por eso incluso Jesucristo dice, Señor, le ora al Señor. Y entonces después dice, hace un paréntesis, dice, tú siempre me escuchas. Es decir, el Señor le ora al Padre para que nosotros imitemos ese proceder. No porque Él necesitaba orar al Padre, porque Él tenía una comunión perfecta. Entonces, esto es lo mismo. Cuando, el, cuando Jesucristo hace la oración en el Getsemaní, es para darnos un ejemplo de cómo tenemos que hacerlo nosotros en el diario. ¿Mm? Ese es el fondo en el cual todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo como ejemplo para nosotros seguir los pasos. ¿Mm? Claro. Es Eso es, como para, es como ¿sí? para ayudarnos a comprender cómo debemos manejar nuestra voluntad Así es. y ponerla debajo de su voluntad. Claro, justamente. ¿Mm? No importa el costo que sea, yo tengo que decir, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo haces. Te doy gracias. Yo hago el 1%. ¿Ah? Tú haces el 99% de todo. ¿Mm? Y entonces, eh, justamente, y por eso dice que bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Qué significa esto? ¿Recibirán consolación? Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Qué piensan ustedes? Recibiremos consolación. ¿El cristiano vive Yo, consolado? Es una pregunta, ¿eh? ese, Que ayer hacíamos incluso en la reunión mm, acá con Pablito y la familia de otros matrimonios. ¿Sí? ¿Inge? la consolación respecto a esa, esa tristeza que nos produce el darnos cuenta que somos esclavos del pecado con esa ley de la que habla Pablo cuando nos dice, lo que quiero hacer, eso no hago. Y eso nos produce un agobio, una tristeza, así como lo representa Pedro cuando después de haber negado al Señor,
lloró amargamente. Yo amargamente. creo que a ese consuelo se refiere, no lo sé si estoy interpretándolo bien. Súper bien. Sí, súper bien. Se refiere a ese y a los tres consuelos. A los tres, se refiere a las tres tristezas. Se refiere a la tristeza carnal, en la cual tenemos que arrepentirnos. Se refiere a la tristeza justamente de lo que el discípulo Pedro en ese momento dice, Señor, y lloró amargamente, no he podido hacerlo, ¿ah? Es mayor que yo, y también la tristeza del punto de vista de la preocupación por mi prójimo y por dar la vida por mi prójimo. Y eso tiene que ver con el tema de lo que hablábamos, paz en medio de la tormenta. Y miren, y leamos esto. Esto es el gozo permanente. ¿Alguien tiene ¿lo ven? Lo que está proyectado, esto también se los envié yo el día martes. ¿Ah? ¿Alguien lo ven? ¿Se ve proyectado? Sí, sí, se ve. Sí. ¿Ya alguien lo puede leer? Leer primero la primera. Ah, espérenme, perdón. Me equivoqué acá, perdón. Ese no era. Bueno, era este, pero era en otra, en PowerPoint tenía que ser. Perdón, un minutito. Acá, acá está, a ver, ahora sí lo proyecto. Ahí está. Ahora sí, ¿se ve como proyección? No, todavía no, ¿no? ¿Ahí se ve como No, proyección? ¿No? no. ¿Ahora Está sí? el PowerPoint. Ahora sí. Ahora sí como proyección, ya. ¿Alguien puede leer estos primeros versos, estos primeros párrafos? ¿Alguien si lo ven, alguien que lo pueda leer? Yo El lo gozo puedo. de Cristo. Ah, ya. Ay, Sí. Amén. no, Pablito, sí, Pablo, adelante. dice adelante. Dice Pablito, así, en el nombre del Señor, el gozo de Cristo Jesús es como un fuego, cuyo combustible son la injusticia y padecimientos. Así, cuando nos arrepentimos y comenzamos a dar gracias a Dios por todo, grandes injusticias y padecimientos se vuelven pequeños e irrelevantes. es irrelevante. Y la segunda parte, Sole, porfa, si pueden leerlo. ¿Lo Caso ven? contrario, si nos Ah, ya. oponemos a la voluntad de Dios, pequeños problemas e inconvenientes diarios se vuelven algo tortuoso y muy difícil de sobrellevar para el cristiano. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Qué piensan sobre esto? Esto, entre paréntesis, algo muy parecido a esto, escrito de otra forma, lo decía Jean-Marie Bouillon, ¿ah? ¿Ya? Pero, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Cuán realista es? ¿Mm? Es Dios lo se que decía glorifica. anoche Pablo. Ah, Sí. perdón, Pablito, No, 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 continúa. dale, hermana, Es lo dale, que, dale, es dale. lo que decías tú ayer, que uno debería tener, que me gustó harto, o sea, porque uno le enseñan a uno con eso, que uno tenía que tener como una especie de disciplina en su diario vivir. Eso es por lo Amén, menos lo que yo entendí. amén. Amén, amén. ¿Sí, Pablito? No, que hay mucho poder en la gratitud. Hay mucho poder en eso, Amén, que cuando nosotros vivimos cosas que nos cuesta aceptarlas, que nos, que hay cosas que a las cuales nosotros realmente nos resistimos y no, muchas veces no las aceptamos, y permitir que Dios nos doblegue y poder aceptar que lo que vivimos es lo que determina Él para nuestras vidas,
en ese acto de gratitud hay adoración. Y una adoración que realmente al Señor le agrada y lo conmueve. Entonces, ese detalle de enfrentar las dificultades, las pruebas, los problemas, las traiciones y tantas cosas, y darle gracias a Dios por ello, eh, conmueve a Dios y hace que los padecimientos de Cristo y nuestros padecimientos cobren sentido. Si esa es la verdad, porque muchas veces nosotros padecemos circunstancias, muchas veces por nuestra propia irresponsabilidad. Y Dios toma en cuenta esas cosas, que nosotros nos podamos arrepentir y podamos darle al Señor, Señor, si bien es cierto, esto que estoy viviendo es por mi concupiscencia o esto que está ocurriendo es por mi deseo, por una mala decisión, o también decir, Señor, me está pasando esto por tu causa, me están vituperando, me están persiguiendo, están mintiendo, están hablando mal de mí, injustamente, mintiendo, pero es porque los padecimientos de Cristo me están alcanzando. Y eso quiere decir que voy por buen camino, Señor. Me estás honrando con ser parte de lo que tiene que pasar tu iglesia en este mundo, en este espacio terrenal. Y eso es motivo de gozo. Entonces, decirle al Señor, en vez de reclamar y andar enojado, decirle, Señor, Señor, te doy las gracias porque yo no teniendo a lo mejor, no teniendo grandes cosas, me haces pasar por esta situación. Y Amén. el caso contrario es no resistirse, bo. Eh, es oponernos a la voluntad de Dios y poder resistir, y eso hace para que seamos como el amargado de la fiesta, bo. ¿Cierto? Es así, bo. ¿Ah? Sí, Que todos claro. están contentos, ¿ya? Y me pasa algo a mí en lo interno, y estoy en medio de la fiesta y estoy triste, bo. Soy Claro. como el niño grave, el tonto grave de la fiesta. Si a veces ocurren cosas en nuestra vida y no las aceptamos, las resistimos, somos necios. Eso. Amén. Súper, súper lindo, sí. Bien, bien. Amén, amén. No sé, Grace quería mencionar algo, ¿alguien más? ¿Quería mencionar algo? No, sí, exactamente más o menos lo que decía Pablo, em, que muchas veces escuchar lo que dicen que no hacemos y es malo para nosotros, o sea, en otro momento hubiéramos reaccionado de otra forma, pero hoy que conocemos al Señor y alguien habla o inventa cosas de nosotros, como decía Pablito, tenemos que ponernos contentos de que podemos sobrepasar esa prueba, lucha, no sé cómo llamarle, y podemos humillarnos delante del Señor y también pedirle al Señor por esa persona que habla, porque a veces la pondrá el Señor para ver cómo está nuestro carácter, a ver si lo hemos cambiado, si lo hemos superado. Y también a veces ya es como ya muy continuo todo lo que hablan de uno, no haciéndolo, porque nosotros sabemos si lo hablan y lo hemos hecho y si lo hablan y no lo hemos hecho. Entonces ahí está digamos, la clave donde estamos viendo si estamos creciendo o no. Absolutamente. Muy lindo, sí. Bueno, justamente entonces por eso el gozo en Cristo Jesús es como un fuego. ¿Por qué es como un fuego? Porque el gozo del Señor, lo cual humanamente es inconcebible, todo al revés, ¿ah? El gozo del Señor se alimenta de las injusticias y los padecimientos. ¿Qué significa esto? Que vivo más gozoso cuanto más gracias a Dios le doy por las injusticias y por el padecimiento y por los que hablen mal de mí. Cuanto más le doy gracias a Dios, cuanto más le doy gracias a Dios porque hablan mal de mí, porque mi cónyuge me genera cierta molestia, porque mis hijos me cierta en el trabajo, en los que me rodean,
cuanto más gracias le doy y cuanto más digo, Señor, perdóname porque realmente de nuevo me molesté por esto, ojo, no le dije nada a nadie, ¿ah? Sino que simplemente me enteré, entonces más Dios da la gracia del gozo. Entonces, llega un punto, y cada vez más, con más fuerza, que no importa lo que pase, no importa las situaciones que me rodean, no importa cuán grande sea el problema, pero como vivo en el gozo permanente de Dios, porque es un círculo virtuoso que alimenta ese gozo permanente, como yo le doy más gracias a Dios, entonces, como le doy gracias a Dios, tengo más gozo, y como tengo más gozo, más le doy gracias a Dios. Entonces, no importa el problema que surja, no importa el problema que surja, sigo viviendo gozoso y dándole gracias a Dios por todo. Pero no es algo que yo hago, esto es sumamente importante, no es algo que yo hago y que digo, ya voy a darle gracias a Dios, no. Debido al arrepentimiento y al decir, Señor, inclusive, por ejemplo, hay cosas que no le puedo dar gracias a Dios, entonces tengo que decir, Señor, ayúdame a darte gracias por esto. Y entonces el Señor te va a dar la gracia. ¿Se dan cuenta? No es que yo hago el esfuerzo para darle gracias a Dios, sino que hay cosas que no le puedo dar gracias, entonces digo, Señor, perdóname porque justamente no lo puedo, ayúdame. Acuérdense, el 1%. Y entonces se produce este círculo virtuoso que es maravilloso. Ahora, por el caso contrario, si nos oponemos a la voluntad de Dios, situaciones diarias del vivir diario, conflictos diarios, dolores pequeños, situaciones simples de la vida se vuelven algo cada vez más difícil de llevar. ¿Y por qué pasa esto? Primero porque mi fe se va debilitando y por consecuencia no escucho y contrito al Espíritu Santo y no escucho al Espíritu Santo. Pero por un tercer factor que es sumamente importante. Satanás te acusa más y más. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque justamente el objetivo de Satanás es quererte destruir en ese aspecto. Entonces, ahí yo tengo que empezar, Señor, perdóname, te doy gracias por esto, y entonces se produce este concepto. Y por eso es un fuego, porque es un fuego porque arrasa con todo, porque no hay problema que no lo transforme en cenizas y desaparece. ¿Se dan cuenta? Por eso es un fuego, porque es arrasador. El fuego arrasa con todo, ¿no? ¿Hay algo que lo resiste? Nada, el fuego no resiste nada. Aceros, construcciones, lo que sea, todo lo arrasa. Es un problema de intensidad de fuego. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el acero se vuelve líquido y se, se derrite completamente. Es un problema de cantidad de fuego, no es un problema de dureza, es un problema de cantidad de fuego. Si yo le Sí, pongo sí, al acero suficiente cantidad de fuego, se derrite todo y se vuelve nada. ¿Se dan cuenta? justo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué También pasa con las agregar Torres que, Gemelas? Así es, ocurrió con la Torre Gemela, sí. Un monumento tan impresionante que uno decía, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Ah? Y pasó, se cayeron completamente. ¿Mm? ¿Sí? claro, ¿Inge? agregar también que son dos factores, intensidad de energía y tiempo. Así es. Súper, sí, súper bien. Súper bien, súper bien. Eh, Cantidad de calor y tiempo. Claro, ¿No? y ¿Ya? Y tiempo. eso tiene que ver con la vida del cristiano, súper lindo. Cantidad, intensidad de calor, cantidad de fuego, temperatura y cantidad de tiempo en el que está. ¿Mm? Sí, súper bien. Cri- ¿Mm? Y Cristian, acuérdense que el fuego es un círculo que va creciendo, el fuego va creciendo, creciendo, creciendo. Es cada vez más. El fuego no es explosivo, sino que empieza a calentar, a calentar, a calentar y cada vez más, cada vez más. ¿Mm? Y es como después imparable. ¿Mm? ¿Sí? Perdón, Pablito. Cristian, o algún tip que yo encuentro que es muy interesante, eh, el tema de sentir. En esto del tema de dar las gracias Sí. y arrepentirnos en todo por la injusticia que nos pueden estar rodeando, es algo que nosotros no,
nuestra carne o nuestro intelecto, nuestra forma de pensar, no es proclive a dar las gracias por eso. Entonces no Así vamos a sentir nunca dar las no gracias, vamos no a nos entender. van a hacer a nosotros dar las No, gracias no. por esas cosas. Bueno, Y como no nos bueno, nace, Dios nos da estas herramientas que son disciplinas. Pues yo insisto en el tema, esto es una disciplina que nosotros tenemos que empezar a practicar. En el momento que nosotros empezamos a declarar con nuestra boca una confesión de fe espiritual. Decir, eh, me pasa esto, pero no importa, Dios es mayor que esto. O me está pasando esta situación, pero no importa, le doy gracias a Dios por esto, porque Él tiene un plan detrás de esta situación. Hay un plan que solamente Él conoce y yo no conozco. A lo mejor estoy sufriendo, estoy angustiado, tengo problemas, no, estoy desorientado, pero igual te doy las gracias, Señor. Ejercitando eso, eh, estamos practicando la fe. Y en esa confesión y en esa gratitud viene un rompimiento espiritual. amén. Muy bien. Uno rompe espiritualmente con algo que debiera causar algo en nosotros, algo malo se transforma en algo bueno. Y eso quisiera, digamos, Súper lindo, resaltar. Eso. súper lindo. Súper, me parece súper lindo. A ver, y vuelvo a resaltar lo que plantea Pablo Wilson. El perdonar no es un sentimiento, no es que yo voy a sentir perdonar. El darle gracias a Dios no es un sentimiento, no es que yo voy a sentir darle gracias a Dios. ¿Ya? El tema de orar no es que yo voy a sentir orar. El tema de leer la Biblia no es que yo voy a, uy, ahora tengo deseos de orar, de leer la Biblia. Ahora, puede ser que tal vez en algún momento lo va a sentir, pero eso no es la clave. La clave es decir, Señor, Señor, yo debo ser esto. Tu palabra dice que debo perdonar en profundidad. Tu palabra dice que debo amar a mi prójimo, por lo tanto, dame un amor sincero, real sobre esta persona. Entonces, es todo un concepto de pedir, de decir, Señor, yo quiero hacer esto. No lo puedo porque de repente mis sentimientos van en contra de eso. Pero, Señor, dame la gracia para poder hacerlo. Entonces ahí está. Nunca, nunca el vivir del cristiano tiene que ver con sentimientos. Por eso es que el Señor nos lleva a vivir por fe. Y la fe no es un tema de sentimiento. No es que yo tengo el sentimiento de creer en el Señor. No, no, Es nunca, nunca. obediencia. Es obediencia. Yo lo tengo que hacer. Ahora, si no lo puedo hacer porque es muy difícil, le tengo que pedir a Dios. Y le tengo que decir, Señor, ayúdame porque yo no lo puedo. Y entonces el Señor te va a dar la gracia. ¿Mm? ¿Ya? Así que súper lindo. Para ir entonces terminando, ¿algún otro comentario más sobre esto, sobre todo lo que hemos hoy visto hoy o algo que destacar para el día de hoy? Súper lindo, muy, muy lindo. ¿Eh? Lo que significa, en términos prácticos, llorar y ser pobrecito. ¿Mm? ¿No? Nada, entonces, para cerrar, cerramos entonces. Elías, ¿nos podría llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? ¿Será posible? Padre Santo, te damos las gracias Gracias. en esta mañana, Señor, por lo que nos has mostrado, Señor, por la palabra, por la experiencia también de los hermanos, Señor, por la perspicacia que nos da para poder entender, Señor, y poder aplicar lo que vamos aprendiendo, Señor. Te damos las gracias también por esas situaciones que nos pasan en la vida, que muchas veces son pruebas también, como lo hemos aprendido, son situaciones que tú permites para que nosotros crezcamos, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la posibilidad de estar presente, Señor, de nuestra familia, de nuestra salud, Señor. Permítenos, Señor, poder aprender y incorporar estos conocimientos al quehacer diario, Señor, a esos momentos en que muchas veces sucumbimos, Señor, al enojo, a la tristeza. Perdónanos, Padre, y hácenos fuertes, Señor, para poder luchar contra todas estas cosas, Señor. Te pido por cada una de las personas que están presentes y por sus familias. Te doy las gracias, Señor, por este día, por este bonito día que vamos a vivir, Señor.
Y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Súper. Los que puedan encender sus camaritas para que nos saquemos una foto y nos podamos saludar. Hola, Inge. Hola, Ahí hola. está. Hola, Así que súper Cristian. bien. Sí. Hola, Dulce mía. Ahí Hola, estamos. Ale. Sole, Sole.